Bueno, gente, buen día. Voy a tratar de explicar un poquito el práctico de unidades y medidas. Eh, si alguien tiene alguna duda y quiere llamarme por WhatsApp, podemos hacer una videoconferencia y les puedo explicar sobre papel o sobre... Tengo un pizarrón, así que lo podemos hacer, no hay problema, ¿sí? Eh, la idea básicamente es pensar. Esto no es física, por lo menos en primera instancia. Sí, después habría que ver los sistemas de medida que hay, pero investigando un poquito, leyendo, las cosas pueden salir, ¿sí? Eh, Hay una razón por la que las cosas han tenido que ser medidas y tiene que ver básicamente con el comercio. Cuando alguien tenía que venderle algo a alguien, tenía que decirle cuánto para, para que el otro supiera. Y entonces el lenguaje se tornaba complicado. Cuando yo, imagínense ahora que no me están viendo, yo hablo con ustedes y les digo, te voy a mandar todo esto de chocolate y te sale 1.000 pesos. Ustedes que no están viendo, no saben cuánto es todo esto de chocolate. Entonces, surge de esa forma la necesidad de establecer un sistema de medida. Y en primera instancia el comercio surge también en esto de el pueblo. No había comercios interpueblos, ¿sí? Las distancias se hacían muy largas y entonces lo primero que surge es la medida sencilla. Seguramente, antes de hacer todo esto oficial, alguien tenía su propio sistema de medida, como ustedes pueden hacer el suyo, y si son populares en su pueblo, seguramente podrán usarlo como sistema de referencia. Eh, y entonces aparecen, el primer sistema de medidas estandarizado es el sistema de medidas inglés. Este sistema, porque obviamente ellos fueron los primeros conquistadores y entonces comercializaban mucho y entonces empezaron a medir la velocidad de sus barcos, empezaron a medir distancias, empezaron a medir pesos y se vieron obligados un poco a utilizar, o creyeron original, utilizar las medidas del cuerpo. Entonces aparecen medidas como por ejemplo la pulgada. ¿Qué es la pulgada? Y la pulgada es el tamaño del pulgar apoyado. ¿Sí? Imagínense el pulgar apoyado. Más o menos, esta es la medida de una pulgada. Después, con el paso del tiempo, se llegó a la conclusión de que una pulgada era 2,54 centímetros. Nosotros entendemos cuando medimos, nos hablan en pulgadas, que cada pulgada mide 2,54 centímetros. Esto es sistema inglés y esto es sistema de medida internacional. Es el más reconocido a nivel mundial y es el argentino también. Aparecía otro, que era el pie. Ajá, ¿y qué era el pie? Y básicamente era la medida de la pata de alguien. ¿Y cuánto era eso? Bueno, en nuestro sistema más adelante se llegó a que más o menos estamos en 33 centímetros. Es cierto que ni el dedo de todos es igual, ni el pie de todos es igual. Entonces, esto hay que llevarlo a algún lugar donde alguien lo haga oficial. Sí, y bueno, y aparece el ente de medidas y entonces aparece que en su momento al principio se diseñó una regla de un material especial. Ustedes saben que los materiales dilatan con la temperatura, se agrandan y se achican, ¿sí? Entonces se hizo con un material especial y se fijó la longitud del metro y entonces yo que tengo 50 cuando aprendí qué era el metro me decían que era el metro patrón era una barra de platino, iridio y no sé qué en el Museo de las Medidas de París y que ese se tomaba como referencia. Entonces cada chango que fabricaba un metro tenía que irse hasta París a medir esto y decir, bueno, a ver, yo marco desde acá
y tengo la cinta métrica y la cinta métrica acá tengo el metro. Y entonces de ahí en más se traía esa referencia a la Argentina y fabricaba el metro con esta distancia de metro. Y así con todo, ¿sí? Un poco la idea fue idear unidades de medida. Se había fabricado una pesita y esta pesita, que también era de un material especial y qué sé yo, pesaba 1 kilogramo. Entonces, todo lo que se ponía en una balanza de balance, la balanza de doble plato, la balanza de la libertad, y se ponía esta acá y se ponían pesos acá hasta llegar al kilogramo. Entonces todo eso formaba y este argentino se venía con este y era 1 kilogramo para fabricar las cosas de 1 kilogramo o de última para vender. Entonces él tenía la misma balanza en su casa y cuando vendía 1 kilo de papa, pues ponía ese kilo que le había traído de París y metía papas del otro lado hasta que se lograba el equilibrio de la balanza y entonces era 1 kilo de papa. Esto de París es un cuento, ¿sí? Nadie viajaba a París a medir esto, pero seguramente alguien de un organismo nacional se encargó de viajar y traer el metro patrón a la Argentina, más o menos, tampoco es tan grave, ¿sí? Esto es inicial. Sí, al principio se usaban estas cosas, cada pueblo tenía su rey porque había lío y entonces ¿qué se hacía? Se hacía que el pie ya no era el del vecino, sino que era el pie del rey, se lo medía y se guardaba ese pie y ese pie servía para ese pueblo. ¿Qué pasa? Después resulta que el rey de al lado tenía la pata más grande, la pata más chica y entonces se empezaban a pelear por los metros de soga que podían comprar o cosas por el estilo. Esto se unifica todo. Y entonces aparecen los sistemas estándar de medida y eso es un poco la idea, ¿sí? De la pregunta 1. Me voy medio largo, pero les cuento un poco de todo. La pregunta 2 habla de magnitud y unidad. Esto se puede buscar por definición, lo pueden googlear, pero una magnitud es todo lo que se puede medir. Todo lo que se puede medir y necesita ser medido es una magnitud. Yo les digo, hace calor, hace frío. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está en que yo siento frío y ustedes pueden tener calor el mismo día. Entonces, tenemos que definir la temperatura como algo que se mide. Y entonces yo les puedo decir, hoy tengo 20 grados de temperatura. ¿Qué pasa? Aparece la temperatura como una magnitud. ¿Sí? Y aparece la unidad de medida y nosotros tenemos grados centígrados. El yankee, el inglés, mide en grados Fahrenheit. ¿Y por qué? Y porque sí, porque nunca nos pusimos de acuerdo y entonces cada uno mide a su medida. De la misma manera que tenemos el pie con el centímetro, ellos tienen el grado Fahrenheit y nosotros tenemos el grado centígrado. El grado Fahrenheit es mucho más chico y entonces decir 70 grados Fahrenheit es decir aproximadamente, les voy a mentir esto, 20 grados centígrados. Entonces cuando vos decís, uy, tengo 70 grados Fahrenheit, busquen esta equivalencia en internet, pongan cuántos grados centígrados son 70 grados Fahrenheit y más o menos vamos a estar por ahí. Entonces cuando ustedes ven, pasaba mucho en los subtitulados de las películas, cuando subtitulan las películas a veces mantienen estas cosas y entonces alguien dice, uy, está haciendo 70 grados y te lo escriben tal cual y vos decís, son unos mentirosos porque no puede hacer 70 grados de temperatura porque estaríamos todos cocinados. Bueno, 70 grados de ellos, que no son los mismos que los 70 grados nuestros. Aparece la temperatura como una magnitud y la unidad es la unidad que la mide. Cada uno elige y conoce la que quiere y la maneja. Si yo les digo 70 grados Fahrenheit por primera vez, ustedes no saben si ponerse una malla o ponerse un pullover. Para ellos es normal. Para nosotros esta es la normal. Si yo te digo 40 grados centígrados, vos sabés que hace calor. Y si te digo 10 grados, sabés que te tenés que poner una campera. ¿Cómo surgen estas escalas? Y bueno, cada uno puso lo suyo. Fíjense que, oh casualidad, el 0 grado es cuando el agua es hielo. Y los 100 grados centígrados es cuando el agua hierve. ¿Sí?
en condiciones normales de presión y temperatura, esto tiene algunas condiciones, pero en definitiva alguien, en este caso, dijo, bueno, vamos a mandar el 0 cuando hay hielo y vamos a mandar el 100 cuando el agua hierve. Y entre medio lo vamos a dividir. Y lo dividieron en 10, en 20, en 30 hasta llegar a 100 y cada uno en grados también. Y entonces, bueno, nada, se fabricó esta escala. Esta otra tendrá otro inicio y tendrá otra persona inteligente o políticamente activa que haya hecho que en Estados Unidos, en Inglaterra al principio, haya sido válida esta escala y no otra, porque el grado Fahrenheit podría haber estado el grado López también, pero López no tenía el alcance que tenía Fahrenheit y Fahrenheit logró que a nivel internacional se lo conociera. López se murió y no lo conoció nadie. ¿Sí? A ver, sistemas de medida está hecho, más o menos. Respecto de la pregunta si se puede generar su propio sistema de medida, sí, está claro. Yo digo que voy a venderles soga eh, y les voy a vender 10 viromes de soga. Si yo les muestro cuál es la virome, ustedes van a saber que esta distancia es una virome y entonces 10 viromes será 10 veces esto. Sabrán el tamaño que tiene la soga y entonces decidirán si es caro o es barato y si comprármela o no comprármela. Dentro de las unidades de distancia existe como unidad medio grande, saliendo del pie y la pulgada, la milla. La milla es una distancia de longitud que es más o menos 1,62 kilómetros. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo velocidad es distancia recorrida sobre tiempo, nosotros tenemos el kilómetro por hora, el yanqui y el inglés tiene la milla por hora, y sigue teniendo la misma equivalencia. La hora para nosotros es la misma que para ellos, pero la milla y el kilómetro no. Entonces, cuando a vos te dicen que podés viajar a 60 millas por hora, se escribe mph, vos podrías ir en un auto nacional que marca en kilómetros por hora 60 por 1,62. Yo no sé si tengo acá una calculadora. 60 por 1,62. Puedo viajar a 97 kilómetros por hora, que nadie me va a parar y me va a decir, señor, usted excedió el límite de velocidad. ¿Por qué? Porque los 60 millas por hora equivalen para nosotros en nuestro marcador a 97 kilómetros por hora. ¿Sí? La pregunta 5 habla de la temperatura y respecto de los grados, eso ya se los dije. La diferencia entre grados Fahrenheit y grados centígrados ya se los dije. Dilatación de materiales ya lo vimos, esto que está acá, que a veces se puede agrandar o se puede achicar. Si miran el video, les dice que ahora las cosas toman referencias distintas. Entonces, por ejemplo, toman una frecuencia de la vibración de algo que es constante y es pareja y entonces dicen, bueno, la frecuencia es tanto. Bueno, contamos para medir el centímetro, tiene que haber 1, 2, 3, 4 y 5 vibraciones del material tal cuando lo calentamos. Y entonces esto es mucho más exacto que esto, porque esto por ahí no varía con parámetros como temperatura o presión, y esto sí. Las cosas se han ido cambiando. Básicamente creo que por ahí estamos. Hay que hacer una equivalencia entre milla, pie, lumen, onza, libra, a ver qué miden. Si yo les digo una libra, ¿para qué se usa en Inglaterra? ¿Qué se mide con una libra? La distancia, el tiempo, el peso. Bueno, eso es lo que tienen que averiguar. Y bueno, el INTI es un instituto nacional que lo que hace es justamente verificar que las cosas sean lo que tienen que ser. Controla las balanzas de los camiones para descarga de cereal, controla los surtidores, controla todo lo que nos resulta oculto y que nadie nos pareciera ser que nadie nos defiende. Entonces, cuando vos vas a comprar un frasco de mermelada, ¿quién te garantiza que adentro de esa mermelada hay tanto peso de mermelada? Bueno, eso se encarga el INTI, van sacando muestras aleatorias, primero verifican el envase, verifican que todo cumpla con la calidad y después al final verifican también la cantidad que entra y entonces te asegura de que todo eso cumple con las normativas y nadie te está embromando. Cuando vos te pones la manguera del surtidor de nafta en el auto, vos no sabés qué está pasando, ves una bolita que da vuelta pero no sabés cuántos litros te están entrando y el surtidor te dice que te metieron 40 litros de gasoil y vos no sabés si son 40, si son 30 o si son 45. Bueno,
Una vez al año se hace una inspección que va rotando, es un camión que va caminando estación por estación y va controlando los volúmenes de combustible que echa el surtidor, lo controla, lo avala y lo deja hasta el año siguiente. Pasa lo mismo con los controladores de alcoholemia, de alcohol en sangre, cuando los paran acá o donde sea, pero digo, acá en Bahía, los controladores de alcohol en sangre que uno tiene que soplar están controlados por el INTI. Si ustedes tienen en algún momento algún operativo, los paran y miran, fíjese que hay una etiqueta plateada que dice INTI y que eso les da incluso una fecha de vencimiento. Mírenla, porque por ahí está vencida y lo quieren medir con un aparato que no está reglamentado por el INTI o que ya se venció, entonces no sirve la medida. Lo mismo con los radares de velocidad. Si ustedes van por la ruta, tienen que especificarle cuando les llega la multa con qué radar se lo hicieron. Hay un número, una codificación, y si ustedes entran en el INTI les dice si ese radar está o no está en condiciones de medir la velocidad a la que ustedes iban. Bueno, todo eso ven que no pasa tanto por la física, sino por investigar un poquito, leer, interesarse y aprender un poco más de esto, que es más de la vida cotidiana y no tanto de física. No estamos viendo movimientos raros, no estamos viendo ondas, no estamos viendo luz. Simplemente estamos entrando en tema, a pesar de que solo vamos a tener 2 meses de clase. Y espero que les sirva. A ver si puedo subir esto al canal de YouTube y se los paso. Un saludo.